Bien, buenos días a todos. Un placer saludarlos desde la Universidad de Granma en Cuba. Transmitir un saludo especial a todos los miembros de la Iberored, particularmente a la maestra Rosa Guadalupe, al profesor Alejandro Aníbal. Y bueno, un saludo caluroso a todos y desearles mucha salud en estos tiempos que nos ha tocado vivir a todos. En el día de hoy queremos compartir con ustedes algunas ideas sobre la formación axiológica y las habilidades profesionales en el contexto de la cultura física. Ya en otra ocasión habíamos tocado algunos elementos teóricos sobre este tema que, por cierto, nos apasiona muchísimo. Por eso hoy nuestro objetivo es reflexionar con ustedes en torno a la significación que tiene la adecuada formación axiológica y las habilidades profesionales en el contexto de la cultura física. Retomo, por la importancia que tiene para tratar este tema, una idea defendida por nuestro apóstol José Martí, que defendía que hay que ennoblecer las mentes y aquietar las almas, que instruir puede ser funesto si no se enseña a la vez la sencillez, armonía y espiritualidad del mundo. Esto fue dicho por él en un texto, en una novedad de educación pública en El Economista Americano, en época tan lejana como octubre de 1888. Asumimos como introducción esta frase por el vínculo que tiene con los contenidos que constituyen esencia en esta conferencia, toda vez que para hablar de formación axiológica es un imperativo retomar el tema de los valores humanos. Y la primera interrogante que se impone para podernos ubicar en contexto es qué estamos entendiendo por valores. En ese sentido, nos parece prudente retocar que asumimos la definición aportada por Nancy Chacón Arteaga en el año 2003, en la cual se reconoce la significación social positiva en contraposición a lo mal hecho, a lo malo, que tiene un carácter valorativo normativo toda vez que regula la conducta de los hombres en su interacción con sus semejantes y, por supuesto, en correspondencia con su ordenamiento, con su asunción, pues logra elevar al hombre en materia de su perfeccionamiento humano. En palabras menos coloquiales, pues, toda vez que nosotros regulamos nuestra actuación por los valores, pues somos más humanos y estamos preparándonos más para nuestra interacción con nuestros semejantes. Sencillo así. A punto de partida de esta definición conceptual de valores, nosotros hemos venido trabajando conceptos de mayor generalidad a partir de la ciencia, que no es el caso de la formación axiológica, en función de ir garantizando mayores niveles de comprensión sobre la temática y que en lo fundamental a los oyentes les quede un nivel de precisión sobre las vías, los caminos para mejorarse individualmente e incluso en no pocos casos servir como orientadores, es decir, y facilitadores para la transformación de otros seres humanos, como nos pasa a los profesores, como nos pasa a los entrenadores, toda vez que el proceso de entrenamiento deportivo es también un proceso pedagógico, un proceso formativo y no se debe perder de vista estos elementos. En atención a ello, el segundo concepto que nos gustaría analizar para continuar ubicándonos en un contexto es precisamente la formación axiológica que hemos definido, es decir, este autor en el año 2014, como el proceso de aprehensión y construcción personal que se basa en una cultura axiológica y que fundamenta la actividad humana. Aquí me quiero detener en el hecho que estamos significando la construcción personal, porque independientemente de que en los procesos formativos tenemos significativas influencias de los docentes, en el caso particular del entrenamiento deportivo, ejerce una influencia educativa significativa también el entrenador, es decir, un entrenador, maestro, profesor, eh, alcanzar altos grados de formación humana, un crecimiento humano, implica un alto nivel de compromiso y responsabilidad personal, porque por mucho que otras personas quieran transformarnos a nosotros, si no está en nuestra voluntad, si no está, hay una condición
individual para el mejoramiento humano, pues eso indiscutiblemente se va a dificultar. Por tanto, hemos significado desde esta definición conceptual el hecho de que sea un proceso de aprehensión y construcción personal. En este sentido, válido apuntar también que eso tiene que ver con las construcciones que a lo individual tienen los significados y sentidos en el orden personal. ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cuál es el ser humano que yo aspiro a ser? El contenido esencial de este proceso, indiscutiblemente, son los valores, las valoraciones, la actuación, las motivaciones, el sustento ideológico y las peculiaridades e influencias del contexto que siempre van a ser determinantes en la configuración de la personalidad de los seres humanos. Por eso retomamos el hecho de que los valores son un producto de la actividad práctica humana en el cual el hombre interactúa con sus semejantes en un contexto que es hasta cierto punto determinante. En el caso particular de Cuba, nosotros generalmente utilizamos este esquema porque a partir de la misma situación económica que hemos venido arrastrando por años, tenemos contradicciones en el orden de la formación de los seres humanos, llegando al punto en algunos momentos de que en el contexto académico, en los círculos académicos más estrechos, se entienda como que nuestra sociedad atraviesa una crisis de valor. Yo lo traigo a colación en este intercambio sin compartirlo porque a punto de partida de eso podemos sacar otras conclusiones. Pero bien, retomemos el tema de la supuesta crisis de valores en Cuba. Yo repetía, no la comparto porque son muchos los ejemplos que da Cuba para el mundo, tanto en la colaboración médica, con la colaboración que tenemos en diferentes naciones del mundo desde el punto de vista deportivo, en diferentes disciplinas deportivas, porque somos muchos los cubanos que todavía defendemos que los principales valores en el mundo son los seres humanos. Entonces, no comparto el hecho de la crisis de valor, pero bueno, en este marco se da una contradicción ética entre lo que acá, en el contexto de Cuba, se ha llamado el ser y el tener, y aquí voy a hacer una aclaración muy válida. Cuando nosotros referimos el ser en uno de los polos, estamos hablando de la valía que tiene ser por lo que valgo, por lo que he construido de mi individualidad y no por lo que tengo, que es parte también de lo que ha generado la crisis económica en Cuba. Las personas han dejado de atender su crecimiento espiritual, su formación profesional, ser mejores cada día, y eso pues se evalúa por la cantidad de objetos materiales que tiene. No quiero en modo alguno darle a eso una lectura política para hablar de sociedad alguna, estoy poniendo ejemplos muy puntuales de Cuba. Sin embargo, quiero hacer también la salvedad de que aun cuando en el esquema estamos hablando de tener como expresión de la degradación moral y la pérdida de la dignidad, estamos hablando del contexto cubano, en un contexto de crisis económica y, repito, para la interpretación de todos, porque se busca tener a cualquier precio, sin atender a lo que estamos defendiendo en este encuentro, que son los valores humanos, y que el contexto deportivo no está exento de eso. Por ello, a mí también me gustaría significar que en esa relación de ser-tener, nuestros atletas, nuestros entrenadores, nuestros psicólogos deportivos, nuestra comunidad deportiva toda, que no se puede enajenar de la situación de crisis económica que tiene el país, pues da muestra de altísimos valores humanos, da muestra de muchísimo compromiso, y más adelante esas son ideas que vamos a abrir un poco más, toda vez que sin ser los que más tienen, pues dan muestras de entrega, de interés y de altos resultados deportivos que a nosotros pues nos reconforta mucho. En este particular también yo siempre, tanto para Cuba como para el extranjero ahora, me gusta hacer la salvedad citando a uno de nuestros cantautores más célebres. Yo sé que en el área de América Latina se escucha a Silvio, se conoce a Silvio Rodríguez. Hay una de las canciones de Silvio en las que dice: tener no es signo de malvado y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Yo siempre hago esa salvedad para que los auditorios no vayan a considerar
que estamos identificando tener como algo maligno. Vuelvo y repito, los ubiqué en un contexto en el que acá en Cuba se persigue tener a cualquier costo en detrimento de la formación humana, del crecimiento humano. Por eso para ello nosotros no es que estemos dando una receta, pero hemos encontrado como camino atender con intencionalidad desde los procesos formativos un valor fundamental y todo lo que lo conforma en sí, y por eso nos ha llevado a atender la profesionalidad y un grupo de habilidades profesionales. Aquí estamos mostrando 9, es decir, la profesionalidad y un grupo de habilidades que estoy mostrando, las más generales, que le son afines a cualquier profesión, pero como lo hemos trabajado como vía para nosotros resolver y zanjar las distancias entre ese ser y ese tener. Siempre que desde el proceso formativo nosotros logremos atender intencionadamente, particularmente en cada sujeto de acuerdo a sus particularidades, pero además reconociendo que un profesional en cualquiera sea de las esferas, incluso fuera del ámbito deportivo, que muestre estas habilidades, pues sería un profesional altamente valorado. Y nosotros estamos aquí hablando de habilidades profesionales que a cualquier estudioso del tema le pudiera resultar contradictorio si tomamos en cuenta que empezamos diciendo que íbamos a hablar de valores y de formación axiológica. Pero yo retomo el concepto inicial cuando hablamos de lo que entendíamos como valores, reconociendo que era todo aquello que tiene una significación social positiva para el hombre y que nos permite establecer barreras entre lo bueno y lo malo, entre lo bello y lo feo. Por tanto, si yo estoy asumiendo que los profesionales que tienen estas habilidades profesionales, valga la redundancia, son altamente valorados en el mercado laboral, y en el caso del contexto deportivo, aquellos atletas que muestran estas habilidades, estas capacidades son valorados, pues entonces estoy asumiendo también que estas habilidades profesionales tienen una significación social positiva, puesto que las estamos valorando, por tanto, se constituyen en valores para nuestros atletas. Yo he querido intencionalmente ir abriendo estas habilidades que, vuelvo y repito, identifico con valores necesarios tanto en nuestros atletas como en los equipos de entrenadores, psicólogos, es decir, la famosa triada médico, psicólogo, entrenador. Aquí no estamos haciendo distinción de que es solo para uno, sino para todos los actores. Y en principio hemos hablado, o queremos hablar de la capacidad de persuasión. Yo creo que para ser un excelente entrenador, para poder ejercer una buena influencia como psicólogo, incluso como médico dentro del equipo deportivo, pues es necesaria la habilidad profesional de la capacidad de persuasión por la significación social que tiene y los resultados que nos puede aportar. Es decir, desde esa habilidad profesional nosotros podemos convencer, influir en nuestro equipo deportivo, sobre todo para cumplir los objetivos, en este caso, competitivos del equipo. Nunca para manipular a las personas en funciones de intereses personales. Eso implica, por tanto, que tanto el entrenador como todos los miembros del equipo de dirección e incluso los miembros del equipo sean coherentes y que se vea una total armonía entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Sí? El entrenador lo primero que tiene que ser es ejemplo, como lo tiene que ser todos y cada uno, coherente con lo que profesan, todos y cada uno dentro del equipo deportivo, coherente con lo que profesan. Otra de las habilidades que yo creo que tiene muy alta valía, sobre todo en los tiempos de la sociedad del conocimiento, es la flexibilidad. Aquí yo apuntaba algo que me parece muy radical: para sobrevivir hay que aceptar el cambio como algo normal y desarrollar una capacidad de renovación continua. Es que realmente en los tiempos que estamos viviendo, sobrevivir es una expresión en sentido figurado, pero realmente la adaptación, que tiene como base la flexibilidad, es un elemento importante por la dinámica y la velocidad a la que se generan muchos cambios a los que a veces nos resulta muy difícil adaptarnos, pero es un imperativo.
Por tanto, para ser flexible hay que emprender de manera ordenada tantos cambios como se pueda y de dificultad creciente, sin temor. Sí, esto va a tener diversas barreras porque es casi natural en ocasiones hacer resistencia al cambio, sobre todo cuando se contrapone con nuestra manera de pensar y con las formas históricas de hacer. ¿Sí? No es errado pensar que no pocos entrenadores con muchos años de experiencia nos digan, yo siempre lo he hecho así, así he tenido resultados, y en ocasiones terminamos negando incluso resultados científicos validados en experimentos valiosos, y nosotros terminamos por negarlo porque llevamos muchos años haciéndolo de esa manera. Entonces, el llamado a la flexibilidad eh, queda para todo y sobre todo para el entrenamiento deportivo. Aquí yo hago una acotación final, que aceptar que el nuevo modelo, por muy bueno que parezca al principio, en algún momento quedará obsoleto. Por tanto, la flexibilidad nos lleva también a dejar las puertas abiertas a que lo que estamos estableciendo hoy como muy bueno, mañana estará viejo y tendremos que disponernos a que sea cambiado también y ser nosotros actores del cambio, sobre todo desde la práctica y desde la teoría. Otro elemento que queríamos apuntar es precisamente la autoconfianza. Autoconfianza que tiene que ver con la postura de nuestros atletas cuando confían en su capacidad para ejecutar con éxito cualquier tarea y saben mantener y defender sus opiniones, porque también no es menos cierto que en ocasiones se dan contradicciones a lo interno de los actores en el equipo deportivo. A las personas con alto nivel de autoconfianza les gusta atreverse a asumir riesgos y perder el miedo de equivocarse. Yo creo que aquí el llamado fundamental está en el hecho de que cuando estemos en la posición de entrenador, no consideremos que tenemos la última palabra. La práctica es una fuente para enriquecer el conocimiento, y llega el momento en que nuestros atletas ya han alcanzado determinados niveles de experiencia que le permiten de manera metacognitiva ir reorientando su desempeño también. A ver, no es que estemos atentando contra el poder que ostenta ser el líder de un equipo de dirección para un equipo deportivo, pero al amparo de los derechos que tiene cada cual a defender su opinión y de participar, pero además de reafirmarse como un ser humano valioso, pues está este elemento de la autoconfianza. Asimismo, podemos hablar de la creatividad. Es el valor para superar el dominio de lo ya existente con cualidades que han de complementarse con el espíritu creativo. Y esto aquí, el llamado es a no limitar la creatividad, a darle espacio y participación a los seres humanos en el proceso que se construye de manera conjunta. La creatividad está muy relacionada con el número de respuestas que se pueden encontrar a cualquier problema. Esto, por tanto, lo que nos queda desde el entrenamiento deportivo, desde la dirección del equipo deportivo, es estimularlo, reconocer que es una habilidad profesional, que es una habilidad que va a hacer crecer al individuo que está compartiendo con nosotros el proceso formativo, y por tanto lo que nos queda es estimularlo. Igual, pero yo creo que acá igual amerita detenernos un poquito. Otra de las habilidades profesionales muy recurrentes es la empatía. Donde quiera que se trabaje en un equipo con más de dos, la empatía recobra importancia, es una habilidad imprescindible, sobre todo para liderar un equipo deportivo y para tener una relación sin conflicto con los atletas y los superiores. Debe convertirse en un hábito diario, sobre todo porque implica mejorar la escucha activa, estar pendiente de los estados de ánimo, de los estados de opinión, de los puntos de vista de aquellos que se constituyen en líderes dentro del equipo deportivo, porque nos da la medida de por dónde estamos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y yo creo que lo más importante pues se resume, toda vez que hablamos de la empatía en un equipo deportivo, en tomar las decisiones pensando siempre en las consecuencias personales de tipo emocional que pueda tener en los miembros del equipo. Y eso infelizmente no siempre florece de manera natural. Hay que intencionarlo, hay que
prepararse para eso, hay que reconocer que de hecho es una habilidad necesaria para nosotros poder llevar a feliz término nuestros procesos de entrenamiento deportivo. De igual manera hablamos de la facilidad para tomar decisiones que además han de tomarse rápido. En todos los contextos no tenemos los tiempos para meditar en función de una decisión, por tanto las decisiones han de tomarse rápido. ¿Cómo podemos alcanzar la toma rápida de decisiones? Primero, tener bien claros los objetivos que perseguimos para cada una de las competiciones, para cada uno de los eventos, saber qué utilidad tendrá la determinación que vamos a tomar. Sí, hay que ser proactivo, qué consecuencias va a tener información sobre el problema que se quiere solucionar. Eso implica ser una persona decidida en primer lugar. Una buena decisión es fruto siempre de una meditación adecuada. Yo en este aspecto siempre refiero que para ir delante de los demás hay que ver más que los demás. Hay que escuchar más que los demás. Eso nos va a permitir tomar decisiones con calidad y facilitar el alcance de los objetivos que nos propongamos como equipo. El otro elemento es la destreza para comunicar, que como yo decía al principio, es válida para cualquier profesión. Sin embargo, cuando estamos hablando del entrenamiento deportivo, siempre estamos hablando de una relación entrenador-atleta que tiene como base fundamental la comunicación, aún cuando muchos no lo reconozcan. En este aspecto, para nosotros es válido resaltar que los buenos comunicadores se caracterizan por tener la capacidad de iniciar conversaciones con todo tipo de personas. Al entrenador le corresponde. Tenemos entrenadores de todo tipo, tímidos, menos tímidos, más tímidos, muy elocuentes, pero las personas tienen que saber desde el punto de vista metacognitivo, desde lo personal, que para ser un buen entrenador tienen que entrenar sus habilidades para comunicar. El entrenador moderno debe conocer las técnicas de comunicación de cara al público y a públicos diversos, a públicos de todo tipo. De hecho, un entrenador moderno tiene que explotar los principales métodos para la persuasión, la propaganda, el diálogo, la agitación. Tiene que saber en qué momento utilizar cada uno. En este aspecto incluso hemos llegado a apuntar la necesidad incluso de dominar no solo la lengua materna de la nación en la que vivimos. Es imprescindible dominar varios idiomas, porque indiscutiblemente la comunicación es básica y el deporte moderno, que sobre todo se mueve a base de clubes, va captando el talento en cualquier región del mundo y infelizmente eso termina siendo un equipo deportivo como la Torre de Babel y con varias lenguas. Por tanto, dentro de esas destrezas para comunicar, pues también incluimos la necesidad de que el entrenador deportivo lo tiene que reconocer para sí. Es una meta individual, alcanzar el dominio de las lenguas extranjeras, sobre todo de aquellas que puedan ser emisores de atletas para su equipo. El trabajo en equipo, que es una regla de oro, aquí yo no me he puesto a teorizar mucho sobre el tema, solo apunto dos cuestiones. Los acuerdos en el seno del equipo han de ser cumplidos y defendidos como propios fuera del grupo. ¿Sí? Estamos hablando de entrenamiento deportivo y siempre, generalmente, eso implica tener un equipo. Por tanto, los acuerdos que se tomen dentro de ese seno hay que respetarlos y asumirlos como propios. Es muy valioso para lograr el trabajo en equipo y que el equipo deportivo funcione de manera armónica, que todo sea opinable y que toda opinión que se emita, sin que estemos hablando de que eso es una organización política con una democracia y al final nadie se ponga de acuerdo porque todo el mundo defiende con fuerza su opinión, pero sí todo es opinable y la opinión de cada cual merece y debe ser analizada, respetada, sobre todo durante el proceso de entrenamiento. Cualquier persona del equipo tiene derecho a defender su posición y el resto tiene la obligación de escucharle de forma activa, de forma respetuosa. Esas son algunas claves dentro del manejo de la habilidad del trabajo en equipo. Y por último, en este caso, pues estamos retomando la capacidad negociadora. Profesionales muy resolutivos ante los problemas a través de la búsqueda de acciones óptimas para resolverlos. Generalmente, cuando hablamos de capacidad negociadora, nos estamos refiriendo a profesionales que son muy respetuosos con el protocolo, con las normativas, así como con las posiciones personales de los otros, es decir, saben establecer los límites, las barreras, poseen una gran capacidad para expresar, es decir, tienen un lenguaje sencillo que lo pueden ajustar a cualquier auditorio, a cualquier persona,
manejan muy bien las ideas, los mensajes, los argumentos y los adaptan, como ya decía ahorita, al nivel del interlocutor que tengan. Y eso es una habilidad muy valiosa en los tiempos actuales donde precisamente no todo el mundo tiene por qué pensar igual. Yo al principio decía que en la relación del ser y el tener, pues nuestros atletas, nuestra comunidad deportiva, había dado muestra de teniendo muy poco, alcanzar históricamente resultados deportivos muy significativos. De hecho, mi opinión personal es que eso también tiene que ver con su formación profesional, con mucha voluntad, con mucho compromiso, con mucha entrega, no solo compromiso con la camiseta, sino con el pueblo, con su país, con su nación, con su identidad. Y para ir concluyendo, creo que la muestra más elocuente pues la tenemos en los recién concluidos eh, Juegos Olímpicos de Tokio, donde a nivel general en Cuba pues se ubicó en el número 14. No olvidemos las ideas iniciales que manejaba de la situación en la que entrenan nuestros atletas, a lo que se suma la situación pandémica que es para todo el mundo, y pues ubicarse en el lugar 14 Cuba, pues es una muestra elocuente de esa profesionalidad, de esos valores, de esa entereza, de esa voluntad, de esa entrega. Y a la derecha de la pantalla pues estamos ubicando la posición de Cuba en Latinoamérica y el Caribe, y eso también pues nos reconforta muchísimo. Y sin chauvinismo de ningún tipo, creo que grosso modo eso tiene que ver con la influencia educativa que se ejerce desde el proceso formativo. Y yo quisiera concluir, después de haber compartido con ustedes estas ideas, con cerrar prácticamente como mismo abrimos, citando a nuestro apóstol José Martí, y yo acá voy a hacer alguna extrapolación, porque en la conclusión apuntaba que al mundo nuevo corresponde la universidad nueva, a nuevas ciencias que todo lo invaden, reforman y minan nuevas cátedras. Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en una época y la época. Yo, si bien la frase está refiriéndose al tema de la universidad, lo entendemos como manejo del conocimiento en toda la sociedad, y reconociendo que el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico, es un proceso sujeto a mucha ciencia, a mucho adelanto tecnológico, pues nosotros defendemos a modo de conclusión el hecho de que no se genere un divorcio entre la manera en que estamos preparando a nuestro atleta del siglo XXI, porque tiene que parecerse al siglo XXI, para que no haya un divorcio entre la manera en que preparamos a nuestro atleta y la época en la que le toca vivir a nuestro atleta. Eso es una máxima que ojalá todos logremos y alcancemos para que facilitemos el avance y el crecimiento no solo del atleta, sino del ser humano que también es. Con estas palabras, pues le agradezco a todos la atención. Espero que en alguna medida lo que hemos expuesto, lo que he expuesto aquí hoy, nos sirva, incluso para la crítica, porque la crítica también es parte del crecimiento de las obras. Entonces, pues, muchas gracias a todos.